Napoleón, película dirigida por la leyenda Ridley Scott, que en años recientes no ha visto la suya. Hace 2 años estrenó las películas La Casa Gucci y The Last Duel, ambas con mi Adam Driver, pero no fueron muy bien recibidas por el público, y la de The Last Duel, El Último Duelo, en realidad está bastante bien. Pero esta película, Napoleón, no sale Adam Driver, pero es protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby. La película se centra en relatarnos la vida de Napoleón, pero no desde que es un pequeño hasta que fallece, sino más bien abarca cuando Napoleón ya estaba siendo un estratega militar para el ejército francés, todas las guerras napoleónicas, su ascenso como emperador, y a la vez que vemos cómo va evolucionando su carrera como militar y gobernante. También veremos su relación con Josefina, su tóxica relación, y cómo ciertas presiones de su vida amorosa le llegaban a afectar al estar en el campo de batalla. Yo sinceramente fui un poco engañada. Yo creí que la película iba a durar más, incluso lo dije en el podcast que iba a durar como 1000 horas. Resulta que no, que nos entregaron una versión condensada para cines, como para evitar que la gente diga, uy, 3 horas, no, eso es mucho tiempo en el cine. Quisieron evitar eso, entonces entregarnos una versión más compacta de la película, y se nota, porque hay momentos que tú ves que son claves de la vida de Napoleón, pero pasan muy rápido, o no te dan mucho contexto, o no hay construcción para ese momento. Hay un momento donde Napoleón se proclama rey, asimismo tiene la idea de hacerlo, y a la siguiente escena ya vemos que lo es. Es como, no, a ver, se supone que habría a lo mejor ciertos líos políticos para llegar a eso, que sería interesante, y ustedes dirán, ay, pero eso no tiene nada que ver. Pero durante la película sí vemos ciertas tretas, sí vemos cómo se va jugando este juego de tronos en Francia con respecto a quién manda, con respecto a quién toma las decisiones. Entonces de repente que veamos que suceden esas cosas y no nos dan un poquito de contexto, no nos den un poquito de preparación para eso, pues se siente un poquito rudo, se siente un poquito disparatado, porque la película sí que se toma tiempo para explicarnos ciertas cosas de la misma índole, pero no las más importantes. Y no dudo que estas cosas que les digo que le falta esté en la versión extendida, que se supone que va a tener una versión de 4 horas y media cuando llegue a Apple TV, que es la plataforma que da los dineros, al igual que con la película Scorsese. Pero aún así eso no la salvaría de que la película que nos entregaron es la que vimos, y en esta que vimos se siente incompleta, se siente que faltan cosas. Y no es como que yo sea aquí la gran biógrafa de Napoleón, experta en su vida, sino dentro de lo mismo que nos muestran, tú dices, uy, aquí hay una escena que falta, aquí hay más cosas que están perdidas. Y en esas cosas debe de estar también más rango de nuestro Joaquin Phoenix. Empecé vapuleándola, pero prometo que me gustó. Pero quería sacar como el veneno ya, ¿no? Para variar un poquito. Y es que, a ver, todos sabemos que Joaquin Phoenix es excelente, es un amo, es un maestro en lo suyo, es posible de los mejores actores trabajando. Y durante la película hay varias escenas en las que eso se nota, sobre todo en las escenas en las que interactúa con Josefina. No sé si esto es hecho a propósito, para que durante el resto del tiempo que vemos a Napoleón planeando, o incluso estando en el campo de batalla, lo vemos así con una cara así de todo el rato, con una sola expresión facial, y que esto sea a propósito, que cambie cuando está con el personaje de Vanessa Kirby, con Josefina, que sea ella que saque de él las emociones, que sea ella la que le otorgue toda esta gama emocional en la que se tenga que mover nuestro protagonista. No sé si esto sea con ese objetivo, y por eso el personaje siempre está serio, pero nada más ve a Josefina y le sale su lado tierno, su lado gracioso, o su lado demente, aún más demente que el del campo de batalla. Si fue hecho eso a propósito, puedo entenderlo, pero aún así no deja de afectar el resto de la película, porque ves que tiene estas escenas muy intensas con el personaje de Vanessa Kirby, con su amor, con su Josefina. Y ves toda esa gama de emociones que tiene el personaje, lo ves muy intenso, pero de repente lo ves en otras cosas y es como,
como que se siente como si estuviera ahí a fuerzas. Pero sabemos que nuestro Joaquín Phoenix no hace eso, no se deja comprar o llevar o emocionar por los dineros. Él tiene trabajos de pasión y el personaje se luce así como muy así todo el tiempo, bueno, la mayor parte del tiempo. Entonces eso me hacía que me sentía conflictuada con él, con nuestro protagonista, porque por un lado veo la gran actuación que tiene en escenas, pero la que predomina mayormente es estas escenas con nuestro protagonista con una sola expresión facial, y fue algo que no podía evitar notar, ¿no? Y con este actor que es tremendo, me choqueaba un poco ver eso así. Les digo, puede que haya sido a propósito, pero no dejó de impactar en el resto de la película, provocando que Vanessa Kirby sea un poco más la que robe pantalla, porque es un personaje que le vemos evolucionar conforme avanza en el tiempo. Me gusta esa evolución que tiene, me gusta esa complejidad que tiene con la relación de Napoleón. Es que era un poquito curioso porque la película tiene un montón de escenas buenísimas, escenas en el campo de batalla, que ya ahondaré un poquito más en ellas. Entonces tú la empiezas a ver o te atrapa esas escenas de batalla, pero te quedas por el chisme. Por ver cómo va evolucionando esta relación, por ver hacia dónde se dirige. Y si no sabes mucho de la vida de Napoleón como yo, pues hay cosas que te tomarán por sorpresa, hay cosas que te tendrán un poquito a la expectativa, porque evidentemente pues no sabes cómo va a terminar ciertos aspectos de la vida de Napoleón. Entonces era muy interesante ver este estira y afloja que había entre los personajes. Es como, mira, este hombre imponente en el campo de batalla, imponente en la toma de decisiones, todo hay que aclarar, pero es la perra de su esposa, o sea, todo hay que decirlo, es la perra de su esposa. Y eso se nota mucho en las acciones de los personajes y en las cartas que se escribían, que también eran muy interesantes y te dejaban ver realmente cómo eran los personajes, que básicamente eran los fundadores de las relaciones tóxicas, así como lo oyen. Y a lo mejor a algunos el aspecto personal quizá no les llame tanto la atención, pero la verdad está muy bien manejado. Y les digo, ahí en esas escenas son en las que Joaquín Phoenix se luce mucho más a un lado de Vanessa Kirby, estando uno contra uno en el ring de batalla que es el amor. Eran las escenas en las que afloraban más los sentimientos del protagonista. Pero tenemos otras escenas que son barbarísimas, que son las de las batallas. Me dejaron toda loca, estaba así de ¡oh! Porque la fotografía se veía buenísima, era increíble, de repente la coreografía que había entre los ejércitos, ahí era donde más podías ver como el ángulo estratega de Napoleón, como la de estos van a ir por acá, estos van a ir por acá, por lo pronto nosotros hay que irnos un poco más al centro, esperar a que nos sigan. O sea, era impresionante ver cómo él planeaba, cómo parecía él conocer tan bien a su rival, que sabía por dónde atacarle, sabía qué hacer exactamente. Eso era algo muy interesante de ver y la ejecución era espectacular, aunque era como que la vieja confiable era que siempre usaban los cañones y yo decía, ay, es como ya haberte pasado el Resident Evil y siempre usar la bazooka cuando tienes ya las armas infinitas. Pero está bien, no todo era con base a los cañones, era simplemente algo que se me ocurría. Pero no solo la fotografía o la edición de los combates de esas grandes batallas me dejaron boquiabierta, sino también el score, el soundtrack, o sea, toda la música en general de la película me pareció a otro nivel, me pareció buenísima. Era la que le daba el toque justo, ¡ay, perfecto! Para que la escena fuera épica. O sea, se veía epiquísimo y la música ayudaba un montón, quedaba exacta para lo que estábamos viendo. Fueron de las cosas más llamativas, y si han visto alguno de mis videos sabrán que a veces es algo como que dejo pasar la música si no me impactó tanto. Entonces el hecho de que la nombre significa que me dejó muy complacida en ese aspecto. Es que a nivel producción no le vamos a encontrar nada malo a Ridley Scott. O sea, el vestuario está increíble, el diseño de producción, como vemos todos esos escenarios. O sea, hay uno donde se lleva a cabo una batalla en el que de repente llegan a un lago de hielo y
En ese momento dije, esta película es impresionante, esta película es genial. O sea, por eso Ridley Scott es Ridley Scott. Por eso usted, señor, está ahí. Y usted puede hablar mierda de lo que quiera, porque usted es Ridley Scott. Puedes hablar mal de todas las películas de superhéroes, de lo que tú quieras. Tú eres Ridley Scott, tú puedes hacerlo. ¿Te das cuenta la maestría con la que este hombre maneja la película, maneja la cámara, incluso la narrativa? Que yo creo que a lo mejor esto va a ser divisivo. A algunos les va a parecer a lo mejor quizás lenta, y mucho de esto se lo voy a tener que atribuir al buen Joaquín Phoenix por la expresión facial que utiliza durante toda la película, pero a mí me pareció muy bien nivelada. Creo que podemos dividirla en tres: su historia de tortura con Josefina, toda la parte política, todo el politiqueo que había detrás de las decisiones que se tomaban, y las batallas. Creo que hubo una nivelación de estos tres aspectos bastante interesantes. No te aburrían mucho porque de inmediato saltábamos al otro. A ver, tampoco es que la edición sea muy loca, así estilo yo que sé, Lobo Wall Street o algo por el estilo, o estilo película antigua de Fincher. No, pero creo que nos manteníamos lo suficiente en un lado, en un aspecto de la película, como para interesarnos, como para atraparnos, y luego ya nos soltaban a otro cuando ya era necesario avanzar en la historia. Pero eso sí, o sea, la edición de las peleas, todo bien. El hecho de que estemos cambiando como un poquito de temática, porque hay mucho que abarcar al momento de hablar de Napoleón, eso también está muy padre. Pero es lo que les digo, realmente se nota que ahí hubo tijerazo. Tijerazo. Se nota que a esta película le faltan varias escenas para realmente construir a momentos increíbles que tú dices, este momento es importantísimo. ¿Qué le pasó a los otros 20 minutos que nos llevarían a construir esto? Que llevarían seguramente a una discusión, a unos argumentos espectaculares para llevarnos a este momento, para llevarnos a esta decisión. Ahí le faltó. Yo sinceramente creo que es un desperdicio y juegan mucho con nosotros al momento del Extended Cut, ¿no? Del Snyder Cut, de presentarnos una película y decirnos, espérate, no está terminada. Me parece un poco trampa. Por eso yo también tengo ciertos problemas con los videojuegos de hoy en día, porque te entregan medio videojuego y la otra mitad la tienes que comprar a base de DLCs. O sea, ves la película en el cine, ¿no? Pero tiene otros 5 minutos, 10 minutos más. Y en Blu-ray. Y luego en digital tiene otros minutos más. Y luego en 4K otros minutos más. Y dentro de medio año otros minutos más. Ya si hiciste una película de 4 horas y media y crees que tu película ya está bien así, no la cortes. Si es una película buena, la gente la va a ver. Adivina que El Señor de los Anillos es una película muy larga y tuvo buena taquilla. Entonces, yo entiendo que está este problema, ¿no? De que la gente dice, uy, es una película muy larga para ir a verla al cine. Pero películas largas la gente sí la ve. El problema es que tienen que ser buenas películas largas. Tienen que ser mayormente favorables. Por ejemplo, lo de Los Asesinos de la Luna es una buena película, pero ha dividido mucho. No ha gustado tanto a las audiencias. A algunos les ha parecido lenta, cosas así. Ridley Scott es un hombre de mundo. Él ya sabe qué tipo de cosas gustan. Debes de hacer la dinámica para que este tipo de cosas funcionen. Porque si me entregaste 2 horas y media, poco más, y me dices que a la película todavía le cortaste 2 horas, o sea, me dejaste 2 horas de metraje que a lo mejor serían increíbles, o serían basura. Yo creo que no deben de ser horribles, porque se supone que esas 2 horas se van a incluir en Apple. Y sí, puede ser una jugarreta del propio Apple para decir, ok, viste la mitad de la película en el cine, pero aquí contrata mis servicios y yo te voy a cobrar más. Y yo te voy a mostrar casi el doble del metraje del que viste. O sea, sí entiendo la cuestión negocios, atraer más audiencias, pero creo que hasta al final puede impactar de manera negativa el cómo la gente percibe tu película. No sé si a la gente también en general les ha parecido así como a mí, como que de repente tuvo mucho mochazo en su edición.
Pero, en fin, aún así creo que es una buena película que vale mucho la pena. Sí he visto ya en redes sociales, en los Twitters y en los Facebooks, que mucha gente sí le gustó, mucha gente no. Yo creo que esta película va a llegar viva al Oscar. Yo creo que va a llegar... debería llegar Ridley Scott. Es que no le ha ido muy bien. Con Ridley Scott tengo ahí el fallo de que no llegan sus películas al Oscar. Pero en un mundo decente llegaría fotografía, llegaría diseño de producción, llegaría vestuario, llegaría score original, llegaría Vanessa Kirby, no sé si como actriz principal o de reparto. Su actuación es más como de reparto, aunque técnicamente es la mujer protagonista. Joaquín Phoenix, no sé yo, no sé yo, o sea, estuvo espectacular en varias escenas, pero en la mayoría de la película ahí me faltó. Pero, a ver, tampoco me voy a enojar si llega, o sea, estaría bien. Ridley Scott como director, pues con base a todo lo que les he dicho debería de llegar, pero no estoy muy segura y podría ser guión adaptado, porque me parece que esto se basa de un libro. No, tampoco estoy segura de eso, es que no me informo yo. Y obviamente como película, yo sí creo que sí la vamos a ver para el Oscar. Es una cinta muy interesante, sí va de lo mejorcito del año, así que crucemos los dedos y a ver qué tipo de material nos dejaron fuera. A ver cuándo se estrena en Apple Plus, en Apple TV Plus, no me acuerdo cómo se llama. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película. Y bueno, me voy.